La pregunta de siempre, ¿Xbox o PlayStation? Y para mí, la respuesta nunca ha sido tan obvia. Sí, PlayStation lidera en ventas, incluso sacó una versión Pro nuevecita, aunque con un sobreprecio absurdo. Pero eso sí, con el hardware más potente en la historia de las consolas. Pero, ¿dónde están los juegos? La PlayStation 4 nos daba cada año varios exclusivos legendarios. En ese entonces, decidir qué consola comprar era realmente difícil. Pero la PlayStation 5, en 4 años, apenas ha recibido un puñado de secuelas y remakes innecesarios. Los pocos exclusivos decentes se pueden contar con los dedos de una mano, y ya están en PC. Mientras tanto, Xbox tiene la consola más barata de esta generación, la Series S, un Game Pass espectacular, que recientemente sumó juegos de Activision y el nuevo Call of Duty, Black Ops 6, disponible en la suscripción, además de títulos de terceros como Stalker 2, Atomic Heart y Lies of P. Como pueden notar, las guerras de consolas están en su punto más alto, y hoy hablaremos del Xbox Series X, consola que tengo desde el primer día de esta generación, y de la que no me he arrepentido ni una sola vez. Aunque claro, también tiene sus desventajas, y sobre sus pros y contras a largo plazo, es de lo que hablaremos ahora. ¡Que disfruten el video! Empecemos por el diseño. Este cubo de Malevich se ve perfecto en cualquier entorno, sin exagerar. Obviamente, el diseño es cuestión de gustos. Pero que el Xbox Series X encaja en cualquier tipo de interior es un hecho comprobado en la práctica. Lo he visto en acción después de varios cambios de casa, simplemente porque no llama la atención. Al frente solo se ilumina el botón de encendido, y eso solo cuando la consola está prendida. El resto del tiempo pasa totalmente desapercibido, pero siempre es agradable ver ese toque de verde en lo profundo de la rejilla de ventilación, que por cierto no es una luz, sino simplemente plástico verde. Sobre la posición puedes ponerlo vertical o horizontal. Las patas y soportes ya vienen en la base. A diferencia de su competencia, el único pero en el diseño es la expansión de memoria propietaria. Como si hubiéramos viajado en el tiempo varias generaciones atrás, cuando esto era algo común. Ahora, incluso la PlayStation permite instalar un SSD M2 estándar, aunque de alta velocidad, mientras que en Xbox tienes que comprar una tarjeta especial, que cuesta mucho más. Por suerte, los chinos ya sacaron adaptadores. Si a alguien le interesa, les dejo el link en la descripción. En cuanto al diseño, también podemos hablar del mando, porque tiene una forma diferente a la de PlayStation. Y claro, cada reseñador siente la necesidad de elegir su favorito, pero en mi opinión, ambos mandos son cómodos. Solo necesitas un poco de tiempo para acostumbrarte al cambiar entre ellos, y después se sienten perfectos en las manos, y es un placer jugar con cualquiera de los dos. El plástico es agradable al tacto y está bien ensamblado. Después de 4 años de partidas casi diarias, mis sticks siguen intactos. Se nota un ligero desgaste, pero en general siguen funcionando sin problemas. En cuanto al diseño, no hay mucho más que decir, salvo que el plástico de la consola recoge huellas con bastante facilidad, y luego es difícil limpiarlas, pero al menos no se raya como el panel central brillante de PlayStation. Y si el color negro estándar no te convence demasiado, hace poco salieron nuevas versiones, una espacial, con puntos blancos y verdes que le dan un aspecto bastante interesante, y una completamente blanca, sin lector de discos. Técnicamente, no hay diferencias entre ellas, más allá del almacenamiento. Todas las consolas llevan desde el principio un procesador AMD Zen 2 de 8 núcleos y una GPU con arquitectura RDNA 2. Hoy en día, esto ya parece algo antiguo. AMD ya está sacando procesadores con Zen 4, pero aún así, sigue siendo suficiente para disfrutar de todos los juegos cómodamente. Más adelante, hablaremos de la experiencia de uso, porque Microsoft no sacó su propia versión Pro en respuesta a Sony. Los Sony Boys creen que es porque la compañía aceptó la derrota, con PlayStation 5 vendiendo 54 millones de unidades, mientras que Xbox solo llegó a 27 millones. Por otro lado, la PS5 Pro tiene 16,7 teraflops, más que la versión normal con 10 teraflops, mientras que Xbox Series X ya tenía 12 teraflops, quedándose en un punto intermedio, pero más cerca de la PS5 normal. Así que, en realidad, no tenía sentido actualizarla.
Sí, ya sé que comparar teraflops hoy en día es algo dudoso, pero para tener una idea general de la potencia de las consolas sigue sirviendo. Lo más importante es entender por qué Sony sacó esta nueva versión, y la razón principal es la implementación de PSSR, su nueva tecnología de upscaling, que los desarrolladores todavía tienen que aprender a usar, aunque su verdadero potencial solo se verá en la siguiente generación. Y conociendo el enfoque de Microsoft, en la siguiente generación bien podrían simplemente adoptar la tecnología FSR, que ya existe y con la que los desarrolladores ya saben trabajar. Por eso, una versión específica de upscaling para esta generación ni siquiera era necesaria. Pero bueno, es solo mi opinión. Las pruebas de PS5 y PS5 Pro las pueden ver en el canal, y de paso, dejar su opinión en los comentarios. Aún sin eso, Xbox sigue funcionando perfectamente y corre todos los juegos sin problemas. La principal diferencia respecto a la generación pasada es el modo de configuración. Puedes elegir entre modo rendimiento, 60 FPS estables, pero sin la mejor calidad visual; modo calidad, 30 FPS, pero con la mejor imagen posible, incluso con ray tracing en algunos juegos. La mayoría de los juegos ofrecen ambos modos, aunque hay casos raros donde solo hay 30 FPS, y también hay excepciones donde los juegos llegan a 120 FPS. Por lo demás, los juegos funcionan y se juegan con normalidad. Lo más interesante son las funciones exclusivas que ofrece Xbox para mejorar la experiencia. Por ejemplo, Quick Resume, una función que, en teoría, te permite cerrar el juego en cualquier momento sin preocuparte por guardar la partida y luego retomarlo exactamente donde lo dejaste, incluso después de apagar la consola. Suena perfecto, pero en la práctica no todo es tan bonito. Para juegos multijugador, más que ayudar, a veces estorba. Por ejemplo, en Apex, entras a la partida, llegas al lobby, pero como la conexión con el servidor ya está desactualizada, después de unos 30 segundos te saca al menú principal y de todas formas tienes que volver a entrar. Lo mismo pasa con otros juegos online, donde Quick Resume a veces rompe la conexión con los servidores, y lo peor es que no se puede desactivar del todo porque es una función interna del sistema. Así que, para evitar problemas, cada vez que apagues la consola, tienes que salir del juego manualmente, perdiendo tiempo extra. Ahora bien, en los juegos de un solo jugador, aquí sí brilla, y al principio se siente súper útil, pero solo los primeros días o semanas. Después parece que la memoria se llena, y empiezan los tirones y bajones de rendimiento. Basta con cerrar el juego desde el menú Guide y volver a abrirlo para que los problemas desaparezcan. Eso sí, como no encontré mucha gente con este problema, no descarto que sea un fallo de mi consola. Si a ti también te pasa, cuéntamelo en los comentarios. En general, Quick Resume es genial si juegas mucho a títulos de un jugador, pero si eres más de multijugador, como yo, es prácticamente inútil. Otra función interesante es la retrocompatibilidad. O mejor dicho, no solo el hecho de que sea retrocompatible, sino cómo la consola mejora los juegos antiguos gracias a FPS Boost y Auto HDR. Que Xbox es imbatible en soporte para juegos de generaciones pasadas. Bueno, salvo PC, claro. Es algo que ya todos sabemos. Sí, hay algunas pocas excepciones que ni siquiera Xbox Series puede ejecutar, pero son casos muy raros. La mayoría de los títulos funcionan perfectamente, ya sea para revivir la nostalgia o para rejugarlos con mejor calidad. Auto HDR mejora la imagen e incluso, en muchos casos, aumenta la resolución de las texturas. Y FPS Boost, como su nombre lo indica, aumenta la tasa de cuadros en juegos antiguos que antes estaban bloqueados a 30 FPS. Así que rejugarlos. Ahora es una experiencia mucho más fluida y agradable. Además, estas mejoras son muchísimo más evidentes que el Game Boost de PlayStation 5 Pro. Eso sí, aunque la función es realmente útil e interesante, si solo juegas a los títulos nuevos, probablemente ni la notes. Y la guinda del pastel en todo esto, por supuesto, es Game Pass. No, en serio. Antes, esta suscripción tenía fama de ser solo un recopilatorio de indies y juegos de segunda, con algunas pocas excepciones. Pero ahora, hagan las cuentas. A finales de 2024, Game Pass se ha convertido en la opción definitiva para los gamers. En octubre salió Call of Duty, Black Ops 6, con su campaña clásica y un multijugador en el que te puedes perder cientos de horas.
En noviembre tuvimos Stalker 2, que sí, llegó con sus bugs, pero su atmósfera y su mundo te atrapan por cientos de horas si decides explorar la zona a fondo. Y en diciembre salió Indiana Jones, otro gran lanzamiento. O sea, cada mes una gran producción triple. ¿A que puedes jugar con Game Pass? Claro, una racha así de generosa no pasa todos los años, pero la suscripción sigue recibiendo juegos nuevos y muy interesantes. Y si los títulos AAA son la razón principal para pagar Game Pass, todo lo demás que incluye es un bonus increíble. Lies of P, una reinterpretación hardcore de Pinocho al estilo Bloodborne. Nine Souls, un Metroidvania con mecánicas de roguelike al estilo Hollow Knight. Death's Door, otro indie brutalmente bien hecho. Y muchos más. Obviamente, cada quien tiene sus propios gustos, pero aquí, para cualquiera, hay al menos un par de juegos que valen la pena. Yo, por ejemplo, últimamente uso Game Pass casi exclusivamente por los juegos multijugador. Hell Let Loose, un shooter hardcore basado en la Segunda Guerra Mundial. Los diferentes Battlefield, que vienen incluidos en EA Play, dentro de Game Pass Ultimate. Forza Horizon, que sí, tiene su campaña en solitario, pero es 1000 veces más divertido competir contra otros jugadores. Y así con muchos más. En resumen, Game Pass nunca había sido tan atractivo para los jugadores como ahora. Y lo mejor es que su catálogo solo seguirá creciendo. Y todo esto por casi nada si lo comparas con comprar cada juego por separado. Por eso, en lo personal, mi PlayStation la enciendo únicamente por algún exclusivo interesante. Y en su mayoría, ni siquiera son de los estudios de Sony. Si pienso en lo más llamativo de 2024, solo se me vienen a la mente Helldivers 2, un shooter cooperativo increíble. El remake de Silent Hill 2, porque obviamente es un clásico. Stellar Blade, y si soy sincero, más que nada para probar la PlayStation 5 y su versión Pro. Y Astro Bot, que es la única de la lista que realmente viene de Sony. No es por tirarle a PlayStation, pero ¿cuáles son exactamente los argumentos en contra de Game Pass, con todo lo que ofrece? Sin embargo, sí, en un mundo ideal, lo mejor sería tener 2 consolas para jugar sin limitaciones, o incluso una PC gamer, pero eso ya son presupuestos completamente diferentes. Xbox conquista con su política de precios, donde incluso la consola estándar tiene un costo razonable, y además existe la Series S para aquellos jugadores que no son tan exigentes con los gráficos. Y luego está el Game Pass, que ahorra una cantidad enorme de dinero. Por eso, para una persona promedio que solo quiere relajarse en el sofá después del trabajo o los estudios y jugar algo interesante, Xbox me parece una opción más recomendable, ya que ofrece una variedad mucho más amplia. Y eso sin siquiera mencionar la posibilidad de emulación, que yo personalmente no uso, pero sé que muchos compran la consola solo por eso. En cuanto a multimedia, mientras que en la PlayStation incluso el navegador está limitado y solo se puede acceder mediante un enlace directo, en Xbox tienes un navegador completo como Edge, donde puedes navegar por internet, ver series o películas e incluso usar la consola como un Smart TV o un TV Box. En fin, esa es mi opinión. Yo juego en Xbox mucho más que en PlayStation, pero eso es en mi caso. Déjenme su opinión sobre las consolas de la 9ª generación en los comentarios. Y por hoy, eso es todo. Gracias por ver hasta el final. No olviden suscribirse para no perderse los nuevos videos y nos vemos en el futuro en este mismo canal.